Y ayer finalizó el cuarto día del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Seguramente el día más importante, al menos desde el primero, que fue obviamente la apertura con la acusación tan fuerte realizada por uno de los miembros del equipo de fiscales que está a cargo de la investigación y de la acusación. ¿Por qué te digo que el de ayer fue un día tan importante? Algo lo has podido ver a lo largo de la programación de DiNews con nuestra presencia ininterrumpida allí en los tribunales de San Isidro, en el norte del área metropolitana de Buenos Aires. Bueno, ¿por qué te digo que es importante? Porque habló uno de los testigos claves, el doctor Colin Campbell. Aquí lo ves en imágenes, es un cirujano plástico, pero lo central es que era vecino del barrio Cerrado, del barrio San Andrés, en el cual murió Diego Armando Maradona el 25 de noviembre del año 2020. ¿Y por qué es tan importante su testimonio? Porque él fue el primer médico externo, de alguna manera, al grupo que estaba trabajando con Maradona, en el cuidado de Maradona, muchos de los cuales están hoy siendo imputados por su muerte. El primero que ingresó, revisó el cuerpo de Maradona y, bueno, no encontró signos vitales, entre otras cosas, pero además da algunas pautas y dio algunas pautas de cuándo pudo haber muerto Maradona, porque de la hora en la cual murió Maradona dependen las responsabilidades también acerca de lo que hicieron o no las personas que tenían que cuidarlo a Diego Armando Maradona y aparentemente no lo cuidaron. Vamos a ir viendo algunos datos del doctor Campbell y de lo que dijo. Lo primero es que es alguien que, más allá de que era cirujano plástico, tiene muchísima experiencia trabajando. Primero en el Hospital Fernández, que es uno de los hospitales públicos más importantes de la ciudad de Buenos Aires, y trabajó además 10 años en el SAME, que es el servicio de atención de emergencias que tiene la ciudad de Buenos Aires. Es decir, es un médico que tenía mucha experiencia en trabajar con cuadros de personas que estaban, por ejemplo, en una crisis frente a la cual había que intervenir para salvarles la vida. 50 metros es nada más la distancia entre su casa y la casa en la cual estaba no viviendo Maradona, sino que estaba haciendo esta suerte de internación domiciliaria 2 semanas o 3 semanas después de haber salido del hospital donde había sido sometido a una cirugía en la cabeza. Vamos viendo datos importantes. La guardia del barrio en el que vivía Maradona, cuando recibe el alerta de parte del secretario de Maradona de que se necesitaba un médico porque había una situación ya dramática respecto de Maradona. De hecho, se confirma que 12:15 el secretario de Maradona llama a la guardia pidiendo un médico, y 12:26, es decir, unos 10 minutos después, el doctor Colin recibe el llamado para que asista contándole la situación. Allí permaneció casi 2 horas hasta las 14:30. ¿Qué es lo que cuenta cuando ingresa a la vivienda? Bueno, que 2 personas lo acompañan. Las personas que en principio lo reciben y las otras personas que estaban presentes allí eran Carlos Díaz, que era el psicólogo de Maradona, Agustina Kosachov, que era la psiquiatra de Maradona. Estamos hablando de todas personas hoy imputadas. La enfermera Madrid está imputada, pero ella va a ir a un juicio diferente porque va a ir a un juicio por jurado, y el custodio que estaba en ese momento en el domicilio. ¿Qué es lo que encuentra respecto primero del estado de la vivienda? Que es lo primero que le llama la atención. Estaba desordenada, sucia y sin limpieza. Pensemos, allí había un paciente que semanas antes había sido sometido a una cirugía, que además era un paciente que tenía un montón de elementos de salud complicados que lo acompañaban y que por lo tanto necesitaba las condiciones de una internación domiciliaria, es decir, un montón de servicios elementales de salud que tenían que estar presentes allí y no estaban. Pero además de eso, encima la vivienda estaba sucia, sin limpieza y desordenada. ¿Qué más contó el doctor Campbell? Primero, lo toca para justamente buscar los signos vitales y no encuentra pulso ni encuentra señales de respiración. Dice que le llamó la atención cómo estaba acostada, como si hubiera estado dormida en el momento en el que falleció, y muy obeso. Le llamó mucho la atención el peso. ¿Y qué es lo que encuentra al tocarlo? No solo que no tenía pulso, sino que estaba muy,
frío, que estaba muy frío, lo que hace suponer que efectivamente esas tareas de reanimación que estaban tratando de hacer no tenían ningún sentido porque había muerto bastante tiempo antes. No es automática la baja de temperatura del cuerpo humano desde el momento en el que el corazón deja de latir. Lleva un tiempo, y lo que el doctor, con toda esta experiencia que te contábamos antes, dice es, y probablemente hacía 2 horas que estaba muerto. Con lo cual esto que le dijeron de, bueno, no, lo encontramos así, con algunos testimonios que decían que se había levantado Maradona, o que se había despertado Maradona más temprano, que son algunos de los testimonios que han circulado, parecerían falsos. Incluso mucho de lo que le dijeron al comienzo, cuando lo llaman a hacer estas tareas de reanimación, de un paciente que quizás había muerto mucho tiempo antes, quizás incluso durante la noche. Seguimos porque hay más información que dejó este testimonio. No lograron intubarlo cuando le quisieron conectar justamente una cánula para poder darle oxígeno, porque la mandíbula ya estaba muy rígida y la boca, por lo tanto, solo se pudo abrir 2 centímetros. Y bueno, lo que decíamos antes, la temperatura que no coincidía con el relato que le dicen cuando llega, ¿no? Que básicamente le hablan de una situación como que recién se había descompensado Maradona. Es lo que le quisieron presentar aparentemente a Campbell cuando, bueno, la situación era bien diferente. La temperatura del cuerpo y la rigidez son signos de una muerte que no había sido minutos antes de que él llegara, sino probablemente horas antes. Él habla de 2 horas en una estimación muy a grosso modo, pero quizás también incluso pueden haber sido más, lo que compromete a varios de los que estaban allí presentes. Es un testimonio clave, un testimonio que muestra el nivel de desatención en el que estaba Maradona, además de que no había desfibrilador, no había elementos para hacer tareas básicas de reanimación, no había ni siquiera un baño preparado. ¿Cómo se le puede llamar a eso una internación domiciliaria? Es imposible. Por eso es tan comprometedora la actuación de buena parte, al menos, del equipo médico que estuvo con Maradona en las horas finales de vida. Ya pasaron las primeras 2 semanas del juicio. Esto se reanudará el próximo martes con la declaración de más testigos, pero empieza a conocerse de a poco, a medida que avance el juicio, algo más de la verdad sobre cómo y en qué circunstancias murió Maradona. Habrá que ver si la justicia puede terminar de asignar a los responsables que correspondan.